noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, estamos en veda. Consecuentemente no vamos a hacer ningún análisis político electoral. Pero creo que es un buen momento para hacer algunos análisis pasados, presentes, futuros, vinculados con temas de la economía, que son temas muy afligentes en nuestra Argentina, casi yo diría centrales, porque no hemos funcionado bien en la economía y eso nos ocasiona grandes problemas, trastornos, dificultades. Entonces, hay personas que se han ocupado, inclusive lo tienen documentado a través de libros muy significativos, de ver qué pasó en la Argentina desde hace muchos años atrás, 100 años atrás. Consecuentemente nos pueden contar, y al mismo tiempo, por esa experiencia que han tomado, nos pueden contar qué puede llegar a pasar hacia adelante, que es lo que en definitiva nos interesa a todos. Orlando Ferrares, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo Vos bien, sos el Carlos? hombre, Ferrares. Somos la persona. Sos la persona. Porque yo recuerdo ese libro, ¿no? Fantástico. Que Sí, vos... estamos por hacer una nueva edición Ajá. ahora, 2018, hasta ahora la Independencia la llamamos, pero va a tener Ese abarcaba desde 1810 hasta ahora. hasta ahora. Impresionante. Tiene todos los números que se pueden pedir, principalmente de la Argentina, pero también de algunos países del mundo. Casi todos los países, el Producto Bruto, la población y el PBI per cápita. Y si ayer tuviéramos que dibujar con un gráfico, ¿no? Que esto que uno hace tac y lo mira. La economía argentina hizo así, 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 o hizo todo el tiempo así. ¿Cómo No, es? la economía argentina en 1810 era un país más bien pobre, de los países llamados nuevos o pobres también. En aquella época no se andaba con mucha vuelta. Después pasó a ser un país en vías de desarrollo, mucho después. Y en ese momento el ingreso per cápita de Argentina era intermedio, entre los más altos, como pueden ser los países desarrollados, y los países más pobres, estaba, por ejemplo, en el medio. Si los países más desarrollados ganaban $1.600 por persona de aquel momento, 1810, la Argentina estaba más o menos en $1.100. Y los países pobres estaban en $700, $800 por año. Eso con la inflación que hubo fue cambiando. Ahora Argentina tuvo una serie de cambios, de pasar a países vía de desarrollo, después dijeron, no, es muy pobre esto, vía de desarrollo. Vamos a llamarlo países emergentes, porque el emergente da la idea de que va a salir, quizás nunca salga, ¿no? Pero bueno, por lo menos te da la impresión de que podría llegar a salir. Son los que nunca emergen, aunque son los emergentes. Entonces, bueno, esos países, ahora está clasificado, volvió otra vez casi a ser un país desarrollado en aquel momento, y después empezó a aflojar hace 100 años, 80 años, desde 1930. Y ahora está siendo un país de los tipos medio pobres, porque el ingreso per cápita es menor que en Chile, por ejemplo, que también tiene sus problemas actualmente. O sea que la Argentina tuvo un incremento, llegó a ser país casi desarrollado, octavo país del mundo, quinto país del mundo, según como lo midas, en 1910. Y ahora, en el 2010, está en el puesto 50, 55, o sea que tuvo una declinación muy Digamos, grande. siguiendo esa flecha que tendríamos que tener un gráfico, ¿no? Para mostrarla. Pero siguiendo esa flecha, ¿tiene una caída significativa desde cuándo? Bueno, la caída más grande se da a partir de 2010. Es ahí donde empieza a mostrarse problemas también con Kirchner, kirchnerismo, y después también con Macri. Que Macri lo quiso aumentar un año, bajar el otro, aumentar un año, según si hay elecciones o no. Medio Pero, sismógrafo la cosa. sí, sismógrafo, tal cual. Y no, el total no creció. Como la población sí aumentó, hubo una declinación del ingreso per cápita en términos, digamos, reales, bastante fuerte. Y hoy estamos ubicados con el ingreso per cápita, ¿cómo estamos ubicados? Más o menos 65 en el orden Mundial. Claro, mundial. Que es un puesto malo porque éramos quintos, octavos en 1910. Ahora, y hoy 65. Sí, 65. Ahora, ¿dónde están los problemas? No vamos a entrar en el tema político, sino los problemas. Sí. Uno de ellos es el gasto público, que siempre fue muy alto, y eso se traduce en deuda pública. Entonces, estudiando a la Argentina, ¿cuándo la Argentina anduvo bien?
cuando la deuda pública, privada no, pública, tanto nacional como extranjera, no pasó del 25% del producto. Cuando va más arriba de 25 hay problemas. Empieza a haber o cerca del default o default. Cada 10 años, cada 13 años, cada 8 años, volvemos a caer en lo mismo. Ahora tenemos casi 90% de deuda sobre el PBI. Eso que hubo mucha devaluación y el PBI disminuyó, pero la deuda, como es en dólares mayormente, no crece, pero claro, digamos, igual es muy alta. Entonces, este es un problema serio porque para poder hacer, por ejemplo, lo que se dice en el futuro, que podríamos hacerse una renovación de la deuda tipo Uruguay, que fue sin quita y sin cambio de intereses, simplemente corriendo el plazo, mayor plazo. Por 5 años más de plazo. Bueno, eso puede ser, pero viste que hay mucha duda sobre el Uruguay, porque Uruguay también hizo un gran efecto fiscal, hizo un plan fiscal muy fuerte. Entre otras cosas, puso un impuesto a los empleados públicos, que acá ni pensar en eso, obviamente. Bueno, algo de eso hubo, y te acordás el lío, ¿no? Sí. Con De la Rúa. Claro, por supuesto que... De la Rúa es una baja Pero no pudo aplicarla. No lo pudo aplicar, no pudo aplicar. Sí, la cosa mejor no decirla y hacerla, sí. Y no aplicarla de alguna manera. Se podría hablar de una punción o algo así, pero el problema no es tanto los sueldos de los empleados públicos, sino la parte jubilatoria, que de 4.300.000 jubilados y pensionados, ahora estamos cerca de los 9 millones, tomando nación, provincia. O sea, ha habido una duplicación de la cantidad. Duplicación, claro, porque se hizo un sistema... Pero no ha habido una duplicación de aportantes. No, al contrario. Hay aportantes, todos son aportantes, pero con lo que cobran. De lo que cobran se sacan una partecita y con eso van cumpliendo con... No, pero yo me refería, aparte de los aportantes... No, además hay muchos que no aportaron nada. No aportaron nada. Y aparte, la cantidad de aportantes a través del empleo genuino, claro, este año, es menor. El Fondo Monetario, el 19 de enero del 2019, sacó un informe sobre los países donde se está aumentando la edad, como el caso de Argentina, que se está aumentando la edad. La esperanza de vida al nacer es mucho mayor que hace, qué sé yo, 20 años atrás. Entonces, para esos países recomiendan aumentar la edad jubilatoria inicial, en vez de... 60. Y claro, porque si no el número crece y crece y crece. Claro, no tiene sentido. Entonces, hay que corregir ese número. ¿Por cuánto? No se sabe, pero bueno, hay que aumentarlo. Y tampoco que pueda cobrar antes de dejar de trabajar, porque si no, es una complicación bastante grave. Vamos a ir a nuestro primer corte y continuamos, Orlando. Adelante, señor director. Que yo, mientras charlábamos entre bloque y bloque, pensaba, qué cosa increíble, ¿no? Cómo la Argentina en algún momento pudo crecer y cómo no puede resolver el problema profundo. Y cómo en la región, sin perjuicio de los problemas políticos que hay hoy en día, Bolivia, Chile, ¿no? Pero del punto de vista económico, funcionan. Y funcionan muy bien Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile. Mejor que nosotros, porque tienen... ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos los políticos tienen mucho gasto público. Entonces, bueno, nunca hay ninguno que quiera, digamos, frenar un poco ese gasto. Esto pasó, digamos, cuando estuve yo, que fue en el 89, y después cuando estuvo Eduardo Duhalde con Remer Lenikov. Pero después ninguno frenó el gasto. Y en esos casos se frenó por licuación de pasivos, porque en un caso hubo hiperinflación y en otro caso hubo una recesión muy, muy fuerte. Pero después siguieron aumentando el gasto y se jubilaron más gente, se duplicó la cantidad de jubilados, aumentó 73% la cantidad de empleados provinciales, cuando la población, desde el 2002, la misma etapa, ¿no?, aumentó 18,6%, contra 73% de los empleados públicos. Eso te das cuenta que no puede ser, pero ocurrió.
en la práctica. Sí, como contrapartida de eso aparece la problemática impositiva. Por supuesto. Teddy Karagossian, un empresario Sí, claro. que vos lo conocés muy bien, escribió un libro que ahora lo estoy analizando y seguramente va a venir acá a decirlo, Revolución Impositiva. Y en el comienzo nomás dice que el problema es la carga impositiva brutal que tiene el sector productivo. ¿Es así? Tal cual. No se puede trabajar en Argentina porque todo lo que vas recaudando va a pasar a la AFIP o al organismo provincial de recaudación o al organismo municipal. Como vos estás ubicado... Sí, porque es nación, provincia y municipio, ¿no? Todo te aplica, los tres. todo te aplica en cualquier cosa. Y es muy fuerte el impuesto que se cobra tanto a cada nivel o subnivel, tanto los municipios como las provincias como el Estado Nacional. Más los aportes patronales y personales, más todo lo que se recauda sobre las personas, que también es por los impuestos de cada uno, el impuesto a las ganancias que no se ajusta por inflación, por ejemplo, cuando la inflación está en 3 años arriba del 100%. Y de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, si tenés más del 100% en 3 años, sos un país hiperinflacionario, que acá no se menciona, pero es el reglamento que salió. Salvo Ahí que me no estaban comentando, no sé si son números exactos, Paraguay tiene una tasa del impuesto a las ganancias del 20% y un IVA del 10% o al revés, no sé bien Sí, exactamente. creo que 10 de impuesto a las ganancias. Y 20 de... No sé bien cómo es la... Bueno, o sea, pero tiene muy bajos impuestos. porcentaje considerablemente menor de lo que pagamos nosotros Sí, acá, pero eso tiene con más un 35 inversiones. por un lado y 21 por el otro. 35 más la inflación. Ah, bueno. Claro, porque por inflación te corrige las ganancias, que te dan ganancias nominales, pero no son reales. Fíjate que vos, pongamos que tuvieras 100 animales. Sí. Al cabo de un año, que pasó el año, tenés otra vez 100 animales, pero hay inflación del 50%. Entonces, tu valor de los 100 animales pasaría, suponiendo que valieran $1.000, pasaría a ser $1.500, ¿no? El total, porque aumentó 50%, en pesos. Perdón, lo dije en moneda extranjera, pero me refiero a En pesos. ¿Y cuántos animales tenés? 100. O sea que vos tendrías que vender, como es el 35% de 1.500, tendrías que vender casi la mitad aproximadamente de lo que sobra de esos 100 Para pagar impuestos. para pagar impuestos. Y cuando tus animales son los mismos, no cambió, no tuviste ningún animal nuevo. Entonces te da una ganancia por efecto inflacionario que se aplica después Sí. a través Ahí del estaría impuesto. faltando lo que se llama técnicamente el ajuste por Y inflación. hace años que no se aplica el ajuste por inflación en la parte impositiva. En todo lo demás se aplica, pero en la parte impositiva, que es donde No interesa, se aplica. no se Con el aplica. cual te ajustan valores que vos no tenés. No podés manejar. No podés manejar. Hay juicios que se han hecho en contra de eso y se han ganado, pero son muy pocos. Y cada juicio gana el juicio ese y nada más. Bueno, y yo vuelvo a ese punto, ¿no? Digo, la Argentina de hace 100 años atrás, ¿era así entonces? ¿No era así? ¿Cómo es? La Argentina hace 100 años tenía mucho menos impuestos, tenía mucho menos gasto público, tenía mucho más prestigio en el futuro del país, como va a ser. Pero había injusticia social. Sí, por supuesto que había injusticia, siempre hay. Sí, pero digo, en el porcentaje Pero que tenemos fíjate nosotros. que un extranjero que venía de Argentina, como fueron mis abuelos, pasaba a ganar acá el doble de lo que ganaba en España. O en Italia pasaba a ganar el doble de lo que ganaba en Italia. Acá ganaba el doble en dólares. Entonces el tipo decía, me quiero ir a América, vengo a hacerme la América. Y entonces, bueno, ahí había que los impuestos eran mucho más bajos que en Europa. Y en cambio allá en Europa ya estaban aplicando el sistema que Al tienen revés de ahora, y ¿no? empeoraron, todavía lo aplican mucho más. Sí, y al revés de ahora, porque ahora los hijos de los sectores medios poblacionales estudian en la Argentina y se escapan para otro país. También eso, el tipo que está más preparado, comúnmente, no digo que todos, pero una gran parte se va, porque sabe que puede tener mejores ingresos en otro lado. Y eso es muy malo, porque antes era al revés. Antes querían venir a la Argentina porque acá se ganaba mucho más que en los lugares de origen, como España, Italia, Irlanda, bueno, Polonia, lo que fuere, cualquier país. Sí, las ventajas eran notables. Vamos a hacer ahora un nuevo corte y en el próximo bloque te propongo un análisis de lo que, a tu criterio, se debería hacer de aquí en más para que alguna vez saliéramos de esta situación. ¿Te parece? Bueno. Adelante, señor director.
Don Ferreres, le he dejado una pregunta simple. ¿Qué hacemos para salir de esto? Bueno, básicamente el tema son los impuestos, que hacen que las empresas, por ejemplo en la época de Cristina última y sobre todo Macri, no vinieran a hacer inversiones mayormente. La inversión fue 15 a 18, 20% del ¿Cuánto producto. debería ser? Hay 30 países que tienen más de 30% del producto de Esos inversión. crecen. Esos crecen. Más de 30 países del mundo tienen más de 30% de inversión sobre el producto. ¿La Argentina cuánto tiene? Entre 15 y 18. O sea, No crece. No crece. Y no va a crecer porque los impuestos lo ahogan al tipo que quiere invertir acá. Suponete, nosotros tuvimos la Pampa Húmeda, que era un país prácticamente desértico, y logró descubrir que tenía 15 millones de hectáreas para producir trigo, pongámosle, en aquella época, 1900, más o menos en esa época se empezó a 1890, 1900 a sembrar trigo y lino. Bueno, eso se exportó y los precios no bajaron y fue como un éxito muy grande de Argentina. Hoy tenemos la parte energética también muy como para desarrollar en Vaca Muerta, pero hay que poner dinero. Así es, y mucho. ¿Cuánto hay que poner? Cada año habría que poner 20.000 millones de dólares por año, por lo menos por 10 No es poca años. cosa. Es bastante, pero los grandes, como es la segunda reserva mundial de shale gas, es el gas nuevo, o de shale oil, el petróleo nuevo, Sí, bueno, sí. las empresas grandes están todas dispuestas a jugar algo para estar metidas en el tema, en el partido, pero no está apareciendo la parte de impuestos que permita arreglar eso, ni tampoco la parte de fiscal en la que se refiere a los sindicatos, cuánto es los aportes patronales, cuánto es todo eso. Y entonces invierten, como invirtió Techini el último año con Tecpetrol, pero después hay regulaciones que no le permiten cobrar todo lo que habían quedado. Entonces, bueno, se generó como una duda respecto a ese desarrollo. Igual todas las empresas grandes van a seguir estando en Vaca Muerta, pero como más aletargados. Entonces, Vaca Muerta es la Pampa Húmeda de 1900. Correcto. Sería eso. Entonces, ¿por qué no se desarrolla? Bueno, porque no lo dejamos. Porque lo ahogamos con impuestos o con cargas sociales o lo ahogamos con el exceso de gasto público, que es lo mismo que tener impuestos, porque si no tenés impuestos no podés pagarle al jubilado o al empleado. Ahí aparece claramente, de acuerdo a lo que estás diciendo vos, la necesidad de una reforma impositiva, la necesidad de una reforma laboral, seguramente. Sí, seguro. Y la reforma financiera, desde el punto de vista de la problemática de los bancos y su relación. Básicamente ese tema también va a hacer falta, porque hoy tenemos una tasa de interés de los plazos fijos que depende de las letras de liquidez, que son las letras que el Banco Central les emite a los bancos, solamente a los bancos. Antes eran las LEBAC, letras del Banco Central, que las podía comprar cualquiera. Hoy ahora los bancos. Solo los bancos. Entonces esas se pagan 68%, tasa pasiva. Entonces, ¿quién va a pedir un préstamo en un banco si la tasa pasiva ya está en ese nivel? Esta es la tasa para los bancos. Sí. Después plazos fijos te pagan 58, 55, 50, pero a eso hay que sumarle los plazos fijos que hay, que tienen un efectivo mínimo, o sea, la parte que no se puede prestar, que llega hasta el 40% según el caso. Entonces, bueno, lo que tenés que cobrar sería arriba de 80 o 90, cosa que no sirve para la producción ni para la inversión. Imaginar una tasa de interés del 90%, es decir, señor, todo lo que usted gane, porque aparte de eso tengo que pagar un montón de impuestos, todo lo que usted gane, démelo a mí. Básicamente sí, para dárselo al Banco Central, que a su vez te da un papel que se llama LELIQ, porque tampoco se renueva esas LELIQ, sino que son siempre montos devengados. Eso, vos economista, eso se llama la solución de la macroeconomía. Básicamente, si no tenés solución macroeconómica, no hay perspectiva de país, no hay perspectiva de inversión. No se puede hacer, yo hice una pregunta, los otros días estuviste vos, y estuvo Melconian en el movimiento productivo argentino. Tal cual. Y yo, ¿te acordás que le hice una pregunta a Melconian que me contestó muy duramente con respecto a poder hacer las cosas en simultáneo o el temática de la fuerza del Ministerio de la Producción? ¿Vos qué decís al respecto? Para mí tiene que tener un sector productivo muy fuerte, o sea, tiene que estar con bajos impuestos y estar dispuesto a invertir y generar riqueza. ¿Por qué hay tanta pobreza? 35,4% de pobreza, porque no hubo inversión.
básicamente, al no haber producción, ni un ministerio de producción que se encargue de lograr que los impuestos sean más bajos, que es la principal clave, yo que me dedico a eso, escucho lo que dicen los inversores extranjeros. ¿Cuánto es el sistema impositivo ahí? ¿Cuánto cobran? Cuando les comentás un poco, dice, bueno, pero entonces ¿para qué voy a ir? Voy a tener que trabajar para el Estado. Y bueno, vamos a pensarlo, después vamos a hablar. Perdón, hay otros países que le ofrecen cosas distintas. Por supuesto, todo el mundo trata de pintarse un poquito mejor para atraer, digamos, la atracción mundial de las inversiones. Y bueno, nosotros no nos pintamos nada. Decimos, vengan acá que yo les voy a dar. Pero, ¿qué es lo que damos? No aparece nuestro colorcito atractivo para nadie, evidentemente. No buscamos encanto. No hay encanto. No hay encanto. Solamente si yo estoy con los Bueno, internacionales. pero esos son los que vienen a invertir eventualmente de afuera. Los que están adentro tampoco tienen ningún incentivo, ¿no? Es lo mismo, porque en definitiva el argentino es el país que más invierte en el exterior. Se lleva la plata afuera. Che, ¿puede ser 400.000 millones de dólares Puede ser afuera? un poquito más. Un poquito más. Un poco más. ¿Eso Porque equivale a un PBI? un PBI más o menos. Actual nivel del tipo de cambio, un PBI. Puede ser más que un PBI también. De argentinos residentes en Argentina con su plata afuera. Tal cual. El Banco Central mismo calcula una parte, pero la parte que se va, digamos, en negro y bajo otras formas, no la calcula el Banco Central, no tiene forma de calcularla porque, bueno, es informal. Si eso viniera a la Argentina, esto sería un boom. Por supuesto, todo un producto bruto, obviamente, no va a venir de golpe, pero con lograr que venga una parte. ¿Y se intentó algo cuando se dijo vamos a hacer el blanqueo? Sí, pero no se trajo nada. Quedó afuera todo. Claro, porque no le dijeron traerlo, le dijeron mostrarlo, punto. Mostrarlo y nada más. Y te vas a cobrar un porcentaje de impuestos por mostrarlo. Todo el mundo pagó una pequeña suma que después iba a... O sea, mejoró una recaudación puntual. Pero muy poquito. Fue en el año 2016 que mejoró. Pero hoy ya se quieren aplicar nuevos impuestos sobre ese dinero que se declaró que se le iban a bajar los impuestos. Los importes personales. Con lo cual es lo que lo hicieron, dicen porque lo hicimos. ¿Para qué lo hemos hecho? Tenemos que hacer la inversa ahora. Eso es lo que están diciendo hoy. Evidentemente, me acuerdo cuando me preguntaban a mí, si es interesante, pero pensá que una vez que hiciste el blanqueo, ya estás dentro de la jaula, le decía yo. O sea, te van a ir a buscar a vos, porque sos el que está más a mano. Ya has declarado lo que vos tenés. ¿Qué debería hacerse para que vinieran? Bueno, básicamente el tema es impositivo. O sea, vos lográs bajar los impuestos, no cobrás el ajuste por inflación como impuesto y tenés menos costo laboral, digamos, por la parte de aportes patronales, las obras sociales, todo eso, y tenés un resultado muy distinto que yo supongo que hay que hablar con los gremios para decirles, muchachos, esto que ustedes tienen... O sea, una mesa de acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo, porque esto así no anda, no está andando, y vamos a terminar peor. Y entonces va a ocurrir lo que tenga que ocurrir, pero manejado por la realidad. Vamos a ilusionarnos que esos acuerdos se hacen, que esas posibilidades existen. La Argentina es un país donde el que invierte puede sacar ganancias interesantes. Sí, por supuesto. Invertís en vaca muerta podés ganar muchísimo, porque la zona no es tan profunda y tiene una capa de gas, de shale gas, muy ancha, mucho más ancha que la de Estados Unidos. Entonces tenés más posibilidades. Te recuerdo cómo ese sistema se perfora un pozo vertical y después se va perforando horizontalmente. Sí. Y con eso se logra, digamos, extraer el gas que está, digamos, en la roca madre. De esta forma es más caro que el otro, pero, digamos, no es tan caro. Saldrá, digamos, $4,5 por millón de BTU, British Thermal Unit, BTU. Sí, fuera del tema de vaca muerta, también otras actividades. Por supuesto. Ajá. El campo mismo, esta es la cosecha más grande de este año, sí. Fue la más grande desde 1810, 142 millones de toneladas. Una barbaridad. Cuando yo estuve en el 89 fue de 29.500.000, o sea, aumentó 5 veces prácticamente. 30 por 5, casi 150, casi lo mismo. Imagínate poner el valor agregado. Bueno, imagínate que nos tenemos que ir porque me están haciendo señas. Pero digo, la Argentina es un país potencial, estamos haciendo macana nosotros. No, es un país que podría ser uno de los principales países del mundo, como ya fuimos, entre el quinto y el octavo del mundo, para decir algo,
Pero claro, tenemos que actuar como actúan los países que son primero, segundo, tercero, quinto, séptimo, décimo. Pero si actuamos distinto, obviamente no vamos a lograr atraer a nadie. Yo creo que esto es lo principal, darse cuenta políticamente de que eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo venimos equivocando desde 1930 hasta ahora, con el golpe de Estado. Y todo el tiempo haciendo las cosas mal revés. Creo que ese es el punto que hay que cambiar. Orlando, muchísimas gracias. Al contrario, muy amable. gracias a vos. A todos ustedes los esperamos el viernes que viene.